Los grandes pensadores. Nietzsche. Tomo 1. Estudio introductorio. Germán Cano. El nacimiento de la tragedia. El caminante y su sombra. La ciencia jovial o la Gaia Scienza. Nietzsche es la conciencia más aguda del nihilismo. Albert Camus. Recién inaugurado el siglo XXI, la presencia de Friedrich Nietzsche, 1844 a 1900, nos sigue acosando de manera, cuando menos, inquietante. Entre otras razones, la inhospitalidad de su mensaje brilla de manera especial en nuestro espacio filosófico contemporáneo a causa de la radicalidad y hondura de su crítica a los fundamentos metafísicos de la cultura occidental. Su reflexión inaugura un arduo trabajo de demolición del legado valorativo erigido tras la irrupción del cristianismo y de su principal antecedente, lo que Nietzsche denomina bajo los rótulos de platonismo o sencillamente la moral. Ubicado según sus propias palabras en la contradicción entre el hoy y el mañana, Nietzsche se ofrece en cuanto crítico de la moral bajo un doble signo, como un epílogo tardío de la tradición occidental y, al mismo tiempo, como un hijo prematuro de un futuro todavía por construir. En esa medida es comprensible que su obra haya sido objeto de sugerentes exégesis, pero también de grandes tergiversaciones. Dios ha muerto, Dios sigue muerto, y nosotros lo hemos matado. ¿Cómo nos consolaremos los asesinos de todos los asesinos? Lo más sagrado y lo más poderoso que hasta ahora poseía el mundo sangra bajo nuestros cuchillos. ¿Quién nos enjugará esa sangre? ¿Con qué agua lustral podremos limpiarnos? ¿Qué fiestas expiatorias, qué juegos sagrados tendremos que inventar? ¿No es la grandeza de este hecho demasiado grande para nosotros? ¿No hemos de convertirnos nosotros mismos en dioses, luego para estar a su altura? Nunca hubo un hecho más grande. Todo aquel que nazca después de nosotros pertenece a causa de este hecho a una historia superior que todas las historias existentes hasta ahora. Índice. Estudio introductorio. Friedrich Nietzsche, crítico de la moral. Vida y obra. Infancia y primera juventud. 1844 a 1864. De la filología a la filosofía. 1865 a 1873. La época de Basilea. La polémica con Wilamowitz. El médico de la cultura. Las consideraciones intempestivas. 1873 a 1876. La amistad y la ruptura con Richard Wagner. La filosofía errante del espíritu libre. 1879 a 1882. El caso Salomé. La aparición de Zaratustra. Las últimas obras y el derrumbamiento final. 1886 a 1900.
Temas principales de su filosofía. La influencia de Schopenhauer y Wagner. La filosofía trágica. Apolo, Dionisio, Sócrates. El problema de Sócrates. La crítica de la moral. La genealogía. La transmutación de todos los valores. La crítica de la filosofía teórica tradicional. La crítica del cristianismo. El protestantismo y la autodestrucción del cristianismo. El nihilismo y la muerte de Dios. El superhombre. El eterno retorno de lo mismo. La voluntad de poder. Obras de esta edición. El nacimiento de la tragedia. Los filósofos preplatónicos. Sobre la utilidad y el perjuicio de la historia para la vida. Sobre verdad y mentira en sentido extramoral. La ciencia jovial. Así habló Zaratustra. Más allá del bien y del mal. La genealogía de la moral. El crepúsculo de los ídolos. El anticristo. Cronología. Glosario. Bibliografía selecta. El nacimiento de la tragedia o helenismo y pesimismo. Ensayo de autocrítica. El nacimiento de la tragedia a partir del espíritu de la música. El caminante y su sombra. La ciencia jovial o la Agaya Cienza. Prefacio a la segunda edición. Broma, astucia y venganza. Libro primero. Libro segundo. Libro tercero. Libro cuarto. Libro quinto. Apéndice. Las abreviaturas utilizadas para citar las obras de Nietzsche son las siguientes. AC, el anticristo. ZA, así habló Zaratustra. AU, Aurora. CS o WH, el caminante y su sombra. CW, el caso Wagner. CJ, la ciencia jovial. CH, el combate de Homero. CD, la cosmovisión dionisiaca en el pensamiento trágico de los griegos. CI, el crepúsculo de los ídolos. DS, David Strauss, el confesor y el escritor. EH, ex homo. FT, la filosofía en la época trágica de los griegos. GM, la genealogía de la moral. HF, Homero y la filología clásica. WH, humano demasiado humano. MBM, más allá del bien y del mal. TRA, el nacimiento de la tragedia. NCW, Nietzsche contra Wagner. NFL, nosotros los filólogos. OS o WH, opiniones y sentencias. RW, Richard Wagner en Beirut. EDU, Schopenhauer como educador. BM, sobre verdad y mentira en sentido extramoral.
FES, sobre el futuro de nuestras instituciones educativas. PB, sobre el pathos de la verdad. HIS, sobre la utilidad y el perjuicio de la historia para la vida. Friedrich Nietzsche, crítico de la moral. En relación con el discurso académico filosófico que se remite continuamente a sí mismo, Nietzsche representa la frontera exterior. Por supuesto, toda una línea de la filosofía occidental puede encontrarse en Nietzsche. Platón, Spinoza, los filósofos del siglo XVIII, Hegel, todo esto pasa por él. Y sin embargo, en relación a la filosofía, hay en Nietzsche una tosquedad, una rusticidad, una exterior, una especie de naturaleza propia del campesino de las montañas que le permite, encogiéndose de hombros y sin parecer de ninguna manera ridícula, decir con una fuerza que uno apenas puede ignorar: vamos, todo eso no son más que chorradas. Michel Foucault. Recién inaugurado el siglo XXI, esta tosca presencia de Nietzsche, de la que nos habla Michel Foucault, nos sigue acosando de manera cuando menos inquietante. La inhospitalidad de su mensaje brilla de manera especial en nuestro espacio filosófico contemporáneo, a causa de la radicalidad y de la hondura de su crítica a los fundamentos metafísicos de la cultura occidental. Su reflexión inaugura un arduo trabajo de demolición del legado valorativo erigido tras la irrupción del cristianismo y de su principal antecedente, lo que Nietzsche coloca bajo los rótulos de platonismo o sencillamente de la moral. El descubrimiento de la moral cristiana, afirma en consecuencia, es un acontecimiento que no tiene igual, una verdadera catástrofe. Quien hace luz sobre ella es una force majeure o fuerza mayor. Un destino divide en dos partes la historia de la humanidad. Se vive antes de él y se vive después de él. Ex homo, ¿por qué soy un destino? Parágrafo 8. Ubicada según sus propias palabras en la contradicción entre el hoy y el mañana, la figura de Nietzsche, entendida bajo el rótulo de crítico de la moral, se ofrece, por tanto, al siglo venidero bajo un doble signo: como un epílogo tardío de la tradición occidental y, al mismo tiempo, como un hijo prematuro de un futuro todavía por construir. En esa medida es comprensible que su obra haya sido objeto de sugerentes exégesis, pero también de grandes tergiversaciones. Ejemplo de esto último fue su uso ideológico por parte del nacionalsocialismo. Una lectura promovida, dicho sea de paso, por la decisiva intervención de su hermana Elizabeth en su archivo. En el pensamiento nietzscheano convive, junto a su indudable parte negativa, su genealogía histórica y su crítica de la filosofía tradicional y los valores occidentales. Una influyente dimensión positiva, ideas de eterno retorno, superhombre, voluntad de poder, que ha servido de alimento a lo más granado de la reflexión contemporánea. Al margen de la nefasta y oportunista utilización por parte de las doctrinas racistas y fascistas, la poliédrica figura de Nietzsche
prácticamente inadvertida para sus propios contemporáneos, ha acabado siendo reivindicada por autores de muy diversos paradigmas filosóficos, ya sea como precursor del psicoanálisis, de la hermenéutica o del giro lingüístico, ya como existencialista ateo o como postestructuralista avant la lettre, ya como vitalista en el sentido orteguiano o como pensador próximo al pragmatismo. Por si esto fuera poco, en virtud de su ubicación heterodoxa, a caballo entre la reflexión filosófica y el arrebato artístico, la influencia del vitalismo nietzscheano y su seductora filosofía del artista se ciernen además sobre todo el gran arte y la literatura del siglo XX. Aquí cabe citar entre otros a escritores de la talla de Hermann Hesse, Robert Musil, Rainer Maria Rilke, André Gide, Thomas Mann, Stefan Zweig o a muchos como Gustav Mahler. A ello contribuye su brillante estilo que, en coherencia con su desprecio del sistema metafísico, no desdeñó medios expresivos como el aforismo, la poesía o el epigrama. No por causalidad, Thomas Mann afirmaba que lo que Nietzsche ofrece es no solo arte, también el leer a Nietzsche es un arte. Y aquí no es admisible ninguna torpeza, ninguna simpleza. En la lectura de Nietzsche resultan necesarias todas las clases de astucia, de ironía, de reserva. Quien tome a Nietzsche en sentido propio, quien tome a Nietzsche al pie de la letra, quien le crea, está perdido. Verdaderamente ocurre con él lo mismo que con Séneca, de quien Nietzsche dice que es un hombre al que se debe prestar siempre oído, pero jamás fidelidad y fe.